Hola, bienvenidos a una nueva presentación de On Target Cursos Preuniversitarios Academia Digital. En nuestro recorrido venimos con el tema de análisis de imagen. ¿En qué consiste esto? Su nombre prácticamente lo define. Analizar una imagen desde el aspecto técnico y dependiendo de lo que nos pida el ejercicio. Algunos son de carácter abstracto, otros son basados en vistas y sólidos, otros son de, con ejemplos de mosaicos. Bueno, en fin, aquí vamos a ver, vamos a analizarlos, vamos a orientarlos hacia cómo se debe acometer este tipo de ejercicios. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer tema, tiene que ver con abstracciones. Aquí es importante la observación, el análisis. Si la observación no es solamente ver lo que nos está mostrando, es analizar cómo está constituido, las líneas, los colores, las formas, y comenzar a partir de ahí a relacionar todos los elementos justamente con la pregunta que nos hagan. Vamos a ver el primer ejercicio como dice. Dice, identifique la figura en espejo que corresponde al modelo de la izquierda. El modelo de la izquierda lo tenemos aquí de un color diferente. Y tenemos 4 respuestas, A, B, C y D. Una sola de ellas corresponde al espejo de esta primera figura. ¿Qué hay que hacer? Hay que o trabajar con el eje horizontal, sería este eje, y simplemente reflejarlo hacia abajo o hacia arriba, igual el resultado va a ser el mismo. O trabajar sobre el eje Y, que sería este, y rotar, no rotar, girar sobre el eje y colocar en espejo. ¿Qué significa colocar en espejo? Un ejemplo práctico es cuando nos vemos justamente en un espejo. Vemos nuestra figura, nuestro rostro, y vemos la figura invertida, es decir, nuestro ojo derecho nosotros lo percibimos como si fuera el izquierdo, pero es el derecho. Lo mismo sucede con el izquierdo. Entonces, en esa misma manera debemos ver los objetos cuando nos dicen en espejo. Entonces hay que hacer esto rápidamente. No podemos demorarnos mucho porque recuerden que estos son temas para presentar en exámenes y los exámenes tienen un tiempo limitado, entonces no podemos demorarnos mucho. Entonces vamos a ver rápidamente cómo sería el análisis de cada una de estas figuras. Así rápidamente podemos determinar, digamos, esto si fuera como un laberinto, si lo tomáramos como si fuera un laberinto, entonces este sería el acceso, entrar, entonces miramos que la respuesta A, de hecho, ya es diferente a la figura que nos dan de modelo. Entonces, de entrada podemos decir que esta no es. Si vemos la B, es parecida. ¿Sí? Aquí hay un elemento. De hecho, he tomado la respuesta B para hacer un pequeño ejercicio de reflejo tanto sobre el eje vertical como el eje horizontal. Entonces ya lo vamos a ver. Y así comenzar a analizar cada uno de los componentes. Aquí nos los presentan girados, ¿verdad? Entonces nos confunde un poquito, pero entonces vamos a ver. Miremos cómo se hace. Aquí en este primero he tomado la respuesta B como ejemplo y estoy construyendo cada una de las líneas en espejo. Es el reflejo de esto que está aquí en negro. Ahora lo vamos a ver en blanco acá, la misma forma pero del otro lado. Ahí lo tenemos. Ahora sobre la figura B vamos a hacerlo sobre el eje
horizontal, este sobre el eje vertical, este sobre el eje horizontal, para que veamos si hay concordancia con, con el modelo que tenemos a la izquierda. Y nos damos cuenta que este no corresponde y este tampoco, ¿sí? De pronto sí sea igual, pero entonces habría que girarlo desde el centro, en sentido horario o sentido antihorario. Entonces, como el ejercicio no nos dice sino rotarlo sobre los ejes, entonces no podemos girarlo en el sentido horario o antihorario. Entonces nos damos cuenta que este no sería. Vamos a hacerlo con, bueno, una vez analizado, vemos que la D, por ejemplo, la D, con la forma que tiene, no corresponde al modelo de la izquierda. Por lo tanto, también podemos irlo desechando. Entonces ya tenemos dos respuestas que no corresponden. Y acabamos de verificar que la respuesta B, por la conformación, tampoco sería. Entonces vamos a ver, la respuesta C sería la correcta y vamos a ver cómo sería. Entonces la solución está aquí. Tenemos el modelo dado y tenemos la respuesta C. Veamos entonces en el espejo cómo sería. Reflejándolo sobre el eje X, el eje horizontal, nos damos cuenta que es igual a al modelo dado. Por lo tanto, la respuesta C es la respuesta correcta. Entonces, fíjense que nada más con algunos detalles iniciales pudimos desechar respuestas que no eran correctas. Y eso hace que se acerque uno más rápidamente a la respuesta real. Entonces espero que les haya servido este ejercicio inicial. Vamos a continuar con un segundo ejercicio. También tiene que ver mucho la observación y vamos a ver algunos detallitos que esos los podemos tener en cuenta también en el momento de un examen. Son soluciones rápidas que podemos buscar. Entonces vamos con ese ejercicio número 2. Dice, identifique la figura que se obtiene al doblar el modelo por las líneas punteadas. Nos entregan un triángulo con unas lineecitas punteadas que se supone por ahí se va a doblar. Si esto fuera una hoja de papel, si eso fuera una figura en papel, lo doblaríamos por esas líneas punteadas. Y nos dan unas respuestas de cómo quedaría cuando se doble cada una de esas puntas. Entonces, aquí tendremos, hay similitudes y lógicamente que hay diferencias. Entonces, comencemos por analizar la figura que nos entregan. Lo primero es observar, tenemos un ángulo recto. Este cuadradito nos está indicando que esto es un ángulo de 90 grados. Y si vemos la línea, está pasando justamente es la diagonal del cuadradito. Eso automáticamente nos sugiere que el doblez está generado a 45 grados. Y si está generado a 45 grados, cuando yo doble por aquí, cuando haga el doblez y doble esta parte hacia acá, esta línea va a coincidir, esta vertical se va a convertir en horizontal. Entonces, ese es el primer análisis y de una vez automáticamente me está desechando, me está diciendo que la respuesta B y la respuesta C son incorrectas, porque aquí se nota que la parte grande del doblez está quedando por fuera del, del, de la figura general. Entonces, eso nos indicaría, estas dos respuestas nos indicarían que los ángulos son diferentes, no son de 45 grados. Listo, entonces, eso por una parte. Por otra, si vemos la respuesta A y la respuesta D, no hay como mucha diferencia.
Hay mucha diferencia porque eh, tenemos que una de las partes está por arriba y la otra está por debajo. Eso es lo único que se nota así a primera vista. Entonces nos toca comenzar a buscar otro tipo de ayudas. A ver las medidas, por ejemplo. Aquí hay una medida del doblez. Digamos que la parte grande, al doblarla acá, pues no tiene ninguna incidencia porque son igualitas, ¿sí? Ahí vemos que son iguales, pero en la parte pequeña habría que entrar a analizar las medidas y cómo hacer para medir si no tenemos cómo. Entonces hay una forma, se llama la medida de carpintero o del artista plástico, el pintor. No sé si alguno ha visto alguna vez a un pintor proporcionar lo que está pintando con el lápiz con que dibuja. O sea, los bocetos iniciales, eh, las distancias, él toma con el lápiz y comienza a medir, mira el objeto y con el lápiz le da una altura y con el dedo va marcando. Entonces es algo similar a lo que vamos a ver ahora. Aquí vemos cómo tomar una medida, ¿sí? Entonces al examen podemos ingresar un lápiz, podemos ingresar un lapicero y con el lapicero podemos determinar esta medida de aquí y verificar si corresponde con esta, y en este caso, como está por debajo de la otra parte, entonces simplemente es prolongar la línea, ¿sí? Aquí, como se nota aquí en el ejemplo, se prolonga la línea y podemos determinar hasta dónde llega la parte doblada. Entonces aquí nos podemos dar cuenta fácilmente que una medida es más grande que la otra. Entonces quiere decir, estos son a veces como cascaritas y hay que ser muy observadores y no dejarnos llevar porque, es que son igualitos, entonces marcar cualquiera, no. Debe haber alguna diferencia, no, eso no se coloca ahí porque sí. Esto es precisamente el análisis de la figura, de la imagen, incluye todas estas cosas. Proporcionalidad, aquí se trata de eso, de proporción. Entonces vemos que este es más pequeño que este, en cantidad pequeña, pero son diferentes. Si pudiéramos medirlo, o podemos colocar con la punta del lápiz y sobreponerlo sobre este, nos damos cuenta que este es más pequeño que este de acá, este es un poquito más grande. Entonces ahí es donde radica la diferencia de este ejercicio. Entonces aquí con eso podemos determinar que la respuesta correcta es la A. ¿Sí? Entonces, fíjense, son cosas pequeñas que si nos dejamos llevar por las emociones podemos caer en un error. Entonces, precisamente el observar es analizar todos los aspectos. Entonces, si yo veo que son iguales, aparentemente iguales, debo comenzar a buscar alguna diferencia debe haber. Quien diseñó esto, alguna cosita le colocó que muestra que es, hay una diferencia. Entonces, en este caso, ya lo acabamos de corroborar, la diferencia está en que el doblez de uno de los dos es más pequeño que el otro. Listo, entonces ese es otra forma de acometer los ejercicios. Sigamos a uno nuevo. Vamos con el ejercicio número 3. Aquí dice, identifique la figura que se obtiene al superponer las dos figuras dadas. ¿Cuáles son las dos figuras dadas? Estas dos que están aquí. Entonces, sobreponer una sobre la otra, a ver qué nos da. ¿Cuál de estas figuras da cuando una de estas se monte sobre la otra? Entonces vamos a comenzar. Y aquí pues nos damos cuenta, primero que todo,
que la figura matriz, por llamarlo de alguna forma, es un cuadrado. Son cuadrados perfectos, lados iguales. Entonces, ese es lo primero y nos damos cuenta que todas las figuras de las respuestas están dentro de un cuadrado. Segundo, hay una serie de líneas verticales, horizontales no hay, pero hay diagonales, ¿sí? Hay unas diagonales, hay unas verticales, unas inclinadas. Estas todas son las que están inclinadas de vértice a vértice, son de 45 grados, porque pues las diagonales de un cuadrado dividen el cuadrado en ángulos de 45 grados. Entonces, ya determinando esto, entonces, ¿qué hay que comenzar a hacer? Como no podemos tomar los dos y montarlo uno sobre el otro como para agilizar la cuestión, entonces nos toca analizar rápidamente los componentes, que son las líneas. Comenzar a mirar que, por ejemplo, esta vertical de aquí hasta acá, del lado hasta el vértice, hasta la parte central del cuadrado, en qué figuras están, e irlas como tachando. Entonces, eso es lo que yo he hecho acá con el ejercicio. Vamos a ver cómo sería. Aquí están las dos figuras y vamos a comenzar a analizar línea por línea dentro de cada una de las respuestas. Entonces vamos a identificarla con colores. Vamos a comenzar con la línea vertical esta media de color verde. La vemos en la respuesta A, la vemos en la respuesta B, pero en la respuesta B ya nos aparece algo que no está ni en una ni en la otra. Entonces eso de una vez la anula. ¿Bien? Que eso es como fácil cuando lo hacemos de esa forma ordenada. Entonces vemos que se repite en la C y en la D. Luego vámonos con la diagonal, que en la siguiente figura corresponde a la misma, pero no llega hasta el extremo, entonces es la misma. Entonces tenemos que tres de las respuestas la contienen. A, C, bueno, la B la contiene también, pero ya la eliminamos. Ahora esta aparece en la A y en la C, pero en la D no aparece. Entonces anulamos la D. Ahora nos vamos con la de color piel y vemos que lo contienen la A y la D, la C, perdón, la amarilla, pero ya en la C no aparece. Entonces eso elimina la C y terminamos la A con ahora sí vamos a ver cómo se ven montadas una sobre la otra. Ahí está. Y nos damos cuenta que corresponde exactamente a la respuesta A, que es la respuesta correcta. Entonces, aparentemente esto es un ejercicio, si uno lo ve con tantas líneas, diría uno que es demorado, pero la cuestión es organizarse. Organizarse, ¿qué es? Comenzar, digo, lo que me dan, comenzar a darle algún tipo de identidad. Entonces las verticales, entonces esta pequeña, y ver si se repite en cada una de las vistas. Y en la medida en que no coincida con lo que me están dando, automáticamente la voy eliminando y me dedico a lo que me va quedando. Entonces se dan cuenta que no es, a la larga no es nada demorado, pero hay que tener mucho cuidado porque si no lo hacemos ordenadamente podemos perder el rumbo y terminar de pronto eligiendo la incorrecta. Entonces esta es la forma ordenadita y pues no sé si creo que no nos dejan ingresar a los exámenes cartucheras ni nada de esas cosas con colores. Entonces aquí toca es como ir tachando con el lápiz o con el lapicero, se va tachando las líneas. Elegí la verde, entonces
la voy tachando, la tacho acá, la tacho acá, en cada una de las respuestas, y en la que no tenga alguna de las líneas que aparecen acá, entonces esa la desecho totalmente y ya no le dedico tiempo. Ahí es donde está la clave, no dedicarle tiempo a algo que ya desechamos, que sabemos que no es correcto. Entonces por esa razón se dieron cuenta aquí, apenas me di cuenta que no, este tramo, este segmento de recta no corresponde a las dos vistas dadas, entonces simplemente lo deseché y me dediqué a las otras vistas. Y así cuando fue apareciendo cada uno de las inconsistencias fui eliminando hasta que llegué a la respuesta correcta. Y me pareció que fue un tiempo muy corto. Bueno amigos, entonces continuamos con el siguiente ejercicio. En esta ocasión vamos a hacer uno de vistas y sólidos isométricos. Este es un sencillo ejercicio. Vamos a ver, dice, identifique cómo se ve el objeto si se observa desde donde indica la flecha. O sea, este es el objeto, o sólido, en isometría, y la flecha me está diciendo que debo mirar lo que se observa desde acá. Entonces, lo primero es ver que cada una de las vistas, de las respuestas, corresponde a la forma del sólido dado. Tenemos, esto nos muestra que es un cuadrado y que tiene un hueco en toda la mitad. Entonces nos vamos a la respuesta A y vemos el cuadrado general, la forma externa general, y vemos la perforación que efectivamente tiene en todo el centro. La B, muy a pesar de que está dentro de un cuadrado también, nos está mostrando que el hueco es totalmente diferente, entonces automáticamente yo podría desecharla porque no está coincidiendo con lo que estoy viendo de este lado. La C me muestra la parte exterior, un cuadrado, y me muestra una perforación centrada de forma cuadrada también, al igual que la D, forma general exterior, un cuadrado, y en el centro una perforación. Ahora me voy al sólido y observo más detalladamente cómo va ese hueco, cómo es la perforación, para poder determinar cuál de estas tres respuestas que me quedan es la correcta. Esta ya sabemos que no es, entonces sería la A, la C y la D. Entonces, siguiendo el sentido de la perforación, nos damos cuenta que ella llega al fondo y baja, o sea que tiene la salida por debajo del sólido. Fíjense que no me muestra nada hacia los lados, hacia acá, ni a la parte de atrás de esta cara, y mucho menos esta de atrás. Entonces, si analizo la C, por ejemplo, aquí me muestra que este hueco efectivamente va hacia abajo, pero tiene salida hacia los dos lados, cosa que no estamos viendo en el sólido. ¿Sí? En ninguno de los dos lados, ni en la parte posterior, ni en la superior tampoco. La D me muestra efectivamente el hueco continúa hacia abajo, pero tiene una salida lateral, cosa que tampoco está sucediendo con el sólido. Por lo tanto, puedo aseverar con toda confianza que la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque me muestra la entrada frontal, como efectivamente está aquí, y la salida hacia abajo, como se ve acá. Este cuadradito que se ve aquí es la salida por la parte de abajo. Entonces, eso me muestra a ciencia cierta que la respuesta correcta es la A. Bueno amigos, nos vemos pronto con nuevos ejercicios, con más en qué pensar, con más en qué analizar imágenes. Hasta un próximo video. Gracias.